Buenos días, hermanos, amigos. Que Dios les bendiga. Estamos al día miércoles 5 de agosto del año 2020 y a los 143 días de cuarentena por el COVID-19 en algunas regiones del Perú. Les invito a acompañarme en esta breve reflexión sobre el texto bíblico que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 8 y el capítulo 9 en los primeros versículos. Desde el libro de Isaías veremos una profecía mesiánica, es decir, una profecía que nos habla de Jesús. Y esta profecía se dio aproximadamente 700 años antes que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Y dice el versículo 1 del capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Bueno, esta es una palabra de esperanza para esa tierra y para el mundo en general, porque dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Y para entender esta palabra, que no habrá siempre oscuridad, nos lleva al capítulo 8 del mismo libro, donde Isaías le advierta a Judá acerca de la futura invasión de los asirios. En el mismo capítulo 8, debido a que el pueblo de Judá rechazó la bondad de Dios al preferir la ayuda de otras naciones, recibiría el castigo de Dios. ¿Cuán importante es la palabra de Dios? Estamos aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Y cómo en esta ocasión y en esta reflexión de la palabra, volvemos al, al punto de que el hombre prefiere la ayuda de otras naciones a la ayuda de Dios. La bondad de Dios, que es infinita, siempre se la brinda al hombre. Siempre está dispuesto Dios porque Él es el que toma la iniciativa, como lo vimos en el capítulo que que hemos reflexionado el día de ayer. Dios siempre es el que toma la iniciativa, es el que da el primer paso. Sin que el hombre busque a Dios, Dios le alcanza, le hace conocer al hombre su bondad. Le da al hombre, le extiende la ayuda al hombre. Pero muchas veces el hombre prefiere confiar en otro hombre. Como en esta ocasión, Judá rechazó la bondad de Dios porque prefirió recibir la ayuda de otras naciones. Y eso trajo una consecuencia, porque toda decisión que tomemos trae consecuencias. La consecuencia para esta nación, para el pueblo de Judá, fue recibir el castigo de Dios. En el versículo 6 del capítulo 8 dice, mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas de Siloé, pero ellos lo han rechazado. Utiliza el Señor en su palabra una figura. La figura son las aguas del Siloé, porque es una referencia a las aguas purificadoras de un estanque cercano a Jerusalén, que simboliza el consejo de Dios.
simboliza el consejo de Dios. Entonces, insistimos sobre esto. El consejo de Dios está en su palabra. Y el Señor extiende su palabra, extiende su consejo a toda criatura. Porque en eso consiste el amor de Dios. Sin embargo, muchas veces el hombre decide, así como Judá rechazó la palabra de Dios, de la misma manera los hombres deciden rechazar la palabra de Dios y como consecuencia se genera esta oscuridad, este castigo, aunque se dice que Dios no castiga, pero hay juicio sobre las naciones, hay disciplina sobre las naciones y sobre la vida de los hombres por causa de haber tomado la decisión de rechazar a Dios. Evitemos tomar malas decisiones. Dios no quiere que tomemos malas decisiones y por eso siempre nos envía su palabra. En Isaías capítulo 8, versículo 22 dice, y mirarán a la tierra y he aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. El mundo está en tinieblas. El mundo, las personas que están lejos de Dios, que no han tomado en cuenta a Dios, viven en tinieblas, viven en oscuridad y viven en angustia. De tal manera que cuando la Biblia hace referencia a los territorios, a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, representan todo el reino del norte y estos también fueron territorios donde Jesús creció y muchas veces ministró. Por eso es que estos territorios verían una gran luz. Estas son ciudades principales de Galilea que fueron capturadas por Asiria. Es para nosotros importante entender que Jesús es esa gran luz que ha venido a un mundo de oscuridad. Y en Jesús está la alternativa para el hombre y para las naciones y para los pueblos. En Cristo, en ese gran consejo que son como las aguas del Siloé, aguas purificadoras, consejo de Dios que puede traer a la persona, que trae a la persona, ¿no? Luz, luz en medio de las tinieblas. Entonces, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa luz es Jesús. En medio de un periodo de gran oscuridad, Dios prometió enviar una luz que brillaría sobre todos los que vivían bajo la sombra de muerte. Este mensaje de esperanza se cumplió con el nacimiento de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Jesús, queridos amigos, vino a liberar a todas las personas de la esclavitud del pecado. Este pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de Jesús trajo gozo y felicidad a Israel. Finalmente, el profeta en el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice la Biblia, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando de un hombre, de un niño.
Es la profecía acerca del nacimiento del Mesías, de Jesús, 700 años antes, 735 años antes de que Jesús viniera. Esta era la profecía mesiánica que está escrita en el libro del profeta Isaías acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hijo nos es dado. Quien traerá la victoria será un hombre. Tenía que ser un niño nacido de mujer, no un ángel, sino un hombre nacido de mujer. Isaías utiliza varios nombres para describir al Mesías, como está escrito en la palabra. Y será su nombre admirable, admirable, hermoso, consejero, un consejero maravilloso, un consejero excepcional, que siempre trae la palabra justa para nuestra vida en el momento indicado. Consejero. Su palabra es consejo, como aquellas aguas purificadoras que simbolizaban el consejo de Dios. Las aguas del Siloé es una referencia a esas aguas purificadoras de un estanque, que era el símbolo del consejo de Dios. Jesús es consejero, un consejero perfecto. Su consejo es correcto. Por eso al hombre y a la mujer nos conviene el consejo de Dios que está escrito en su palabra. Dios fuerte, porque no hay enemigo que se pueda poner delante de él, como lo veíamos. No hay enemigo, Él es mayor que cualquier enemigo, nada es imposible para Él. Él es Dios fuerte, fuerte porque ha vencido al pecado, fuerte porque ha vencido a la muerte, Padre eterno. Él es Padre eterno, no es afectado por el tiempo, es Dios nuestro Padre, Príncipe de paz es su nombre, porque su gobierno se caracteriza por la justicia y la paz. Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz porque, tal como lo dice otra profecía mesiánica en este mismo libro de Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Es decir, Él murió y entregó su vida para que usted y yo tuviésemos paz. Él es príncipe de paz. Él es el que hace la paz, porque murió y por sus heridas hemos sido sanados y porque el pago de nuestra paz fue sobre Él y porque el precio de nuestro pecado Él llevó, de tal manera que hizo paz entre Dios y los hombres. Solo Jesús, el Señor, este Mesías esperado, este Mesías Rey del que habla la Escritura en el capítulo 8, 9 del libro de Isaías, y hay muchas más profecías en este libro de la Biblia, ¿no? De Jesús el Señor. Él es nuestra paz. Él es consejero. No rechacemos a Jesús como este pueblo. Este pueblo rechazó a Jesús y tuvo que asumir consecuencias muy duras de esa mala decisión por haber rechazado el consejo y la bondad de Dios. Somos llamados a ser humildes y a creer en Jesús, el Señor, en el Mesías enviado por el Padre. Hijo nos es dado, hijo nos es dado, niño nos es nacido. Es la profecía. Él es el Salvador. Jesús es el Salvador. Jesús es el Señor.
Él ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. En este día, que el Señor nos ayude a través de su Espíritu Santo para tener humildad en nuestros corazones y poder mirar a Dios y aceptar su bondad y aceptar su amor en la persona de su Hijo Jesucristo, quien es la propiciación de nuestros pecados. Él es el que hace la paz, especialmente entre Dios y los hombres. Que Dios les bendiga, que el Señor nos ayude a guardar esta reflexión en nuestros corazones. Que tengan un lindo día. Amén.